por los creyentes al morir en la cruz, eso dio paso desde la perspectiva de Juan al inicio del fin de este mundo. Y esto lo rectifica también ahí en el versículo 17, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y continúa explicando otras características, otras evidencias de cómo es que este mundo ya está pasando. Por ejemplo, versículo 18 dice: hijitos, es la última hora. O sea, lo que les estoy diciendo no es un engaño, realmente ya está sucediendo, es la última hora. ¿Cómo lo sabemos? Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, dice Juan ahí en el versículo 18. Y comienza a explicar cómo es que los anticristos o el surgimiento de falsos maestros que habían inundado las iglesias a donde Juan está mandando esta carta, es evidencia de que este mundo está pasando. Y entonces en el versículo 28 está como cerrando. Les había planteado una pregunta y es la pregunta general que estamos contestando. ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios sabiendo que este mundo está pasando y esperando el regreso de Cristo? ¿Cómo debe de vivir? Y Juan, del versículo 28 al 3:2, nos va a hablar de 5 características que un cristiano debe de tener mientras espera el regreso de Cristo y este mundo está pasando. Ahora, dijimos ahí en el versículo 28 que la primera característica es que permanece para no ser avergonzado. Y ahora, hijitos, permaneced. Y ahora, está resumiendo, ¿verdad? Ya te expliqué que el mundo está pasando, ya te di algunas evidencias. Bueno, pues ahora, ¿cómo debes de vivir? Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. Es decir, la palabra permanecer hace referencia a estar esperando el regreso de Cristo como si estuviera a la vuelta de la esquina. Como cuando un pequeño sabe que abren la puerta de su casa y sabe a quién va a ver, ¿verdad? Al papá o a la mamá, y ya está efusivo, está corriendo, y aún donde esté, es más, es el primero que escucha. Así debemos de estar esperando el regreso de Cristo. En el versículo 29 nos explica cómo es este permanecer. ¿Qué significa permanecer? Y dice el versículo 29 que debemos permanecer viviendo justamente. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por consiguiente, no vamos a esperar el regreso de Cristo con los brazos cruzados, indiferentes a la palabra de Dios, fríos en nuestra fe, sino que debemos de vivir justamente así como Él es justo. Ustedes recordarán que esto implica que debemos vivir como Cristo vivió, obedeciendo los mandamientos del Padre, y esto solamente lo pueden hacer los nacidos de Dios, como dice el versículo 29. Ahora, aquí habíamos planteado la vez pasada una pregunta que a todos nos debió de haber confrontado. ¿Tú vives justamente con el calibre con que vivió Cristo en esta tierra en cuanto a obediencia al Padre? La respuesta es que no, ¿verdad? Nadie vive justamente. Entonces, parece ser que Juan está entendiendo el pensamiento de sus escuchas, de sus receptores, y el versículo 3 nos tira esta maravillosa verdad con respecto a quiénes son los nacidos de Dios. El día de hoy, hermanos, quiero que veas un aspecto de un nacido de Dios, de un hijo de Dios, que hará que tu relación con Dios sea más íntima y devota. Un aspecto del Hijo de Dios que hará que tu relación sea más íntima y devota, más celosa. Y esta característica es que, esta es nuestra tercera característica de un cristiano que espera el regreso de Cristo. Una devoción más profunda por conocer o al haber conocido el amor de Dios. Una devoción a Dios más profunda por haber conocido su amor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Señor, te agradezco por esta hermosa mañana, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que tú quites de nuestra mente, de nuestras emociones, que nos ayudes a controlar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento para poder estar concentrados solamente en tu palabra. Permítenos, Señor, poder conocer tu amor, absorber esta verdad en nuestro corazón, entenderla en nuestra mente y vivir de ella, Señor, diariamente. Por Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, veamos entonces ahí nuestro versículo 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, como acabamos de decir, hermanos, Juan acaba de derrumbar el mundo religioso de los cristianos de la iglesia, quienes dirige esta carta en el año 95 después de Cristo. Sus falsos maestros habían engañado a la congregación diciendo que debían de ser seguidores de estos falsos maestros, que debían cubrir ciertos requisitos intelectuales y sociales para poder pertenecer a la élite espiritual, que debían tener la aprobación de los líderes para poder pertenecer a la categoría de espirituales. Y realmente muchos cristianos fueron engañados y había confusión en estas iglesias. El versículo 29, como les acabo de decir, Juan les da un golpe tremendo y les dice, no es como los falsos maestros, es como Cristo, debes de vivir como Cristo. Dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, no cabe duda de eso, tienes que saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tal vez pensaron algunos cristianos de aquel tiempo, ¿es esto imposible realmente? Esto es imposible. ¿Cómo puedo ser justo como lo es Cristo? Y dice Juan, siendo un nacido de Dios. Bueno, sí, pero ¿de dónde salen estos hijos de Dios? No es el pastor el que lo determina, no es mi maestro el que lo determina. ¿No debo pertenecer a un grupo especial para ser hijo de Dios acaso? El falso maestro decía que debía de tener un conocimiento especial, porque era un grupo que se le conocía como gnósticos, y ellos decían que el conocimiento especial teórico era lo que les daba la calidad de ser espirituales. Entonces, dicen ellos, estos cristianos engañados, ¿no es verdad esto que dicen los falsos maestros? ¿No es verdad? ¿Hemos sido engañados? Y dice Juan, no. Nada de eso, ni nada parecido te hace ser hijo de Dios. Entonces, podrían preguntar los cristianos, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que firmar? ¿Qué tengo que declarar? ¿Debo de asistir a algún lugar? ¿Qué debo hacer? No quiero ser avergonzado frente a Cristo, no quiero ser destruido como este mundo. Y queda la pregunta ahí en el aire. Entonces, Juan, después de que ha derrumbado el mundo religioso de estas iglesias, dice las siguientes palabras, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y literalmente se puede traducir estas palabras, mirad cuál amor, o más bien la palabra mirad, hace referencia a qué manera de amor. Este es un amor, también se podría leer como decir, he aquí la muy diferente clase de amor que el Padre nos ha dado. Juan está queriendo decir que el tamaño del amor es incomparablemente enorme y diferente de lo que el mundo puede ofrecer como amor. Es un amor extraño y literalmente también se puede traducir como extraterrestre. Y si hay algún extraterrestre en la tierra, no es otra cosa más que el amor de Dios. Es un amor que no es de este mundo y la palabra da la idea de que ni siquiera puede aparecer en la imaginación de las personas. Es un amor inimaginable. Los hombres no han conocido esta clase de amor. Ahora, la pregunta, ¿qué características tiene este amor para que sea tan extraordinario? ¿Por qué Juan casi está gritando, miren esta clase de amor? El enorme amor frente a sus caras de decepción y de tristeza de los cristianos que no pueden vivir como Cristo, les está diciendo, miren esto. Y permítanme mencionar 4 rasgos que hacen que este amor sea diferente en tamaño y en calidad. 4 características o 4 rasgos que este amor es diferente en tamaño y en calidad. Primera característica, y es que es un amor antinatural. Es un amor antinatural. En el sentido de que no es lógico que alguien ame a una persona que lo odia. ¿Tú puedes amar a alguien que te está odiando? Eso es antinatural realmente. Simplemente no está en la lógica humana. En la atmósfera del mundo, donde todos vivimos muertos y en delitos y pecados, como dice Efesios 2, donde todos vivimos siendo dirigidos por Satanás, Dios mostró su amor para con el mundo. Pero esa muestra de amor es antinatural, como lo dice Santiago 4:4. Está un poquito más atrás, Santiago 4:4, está Santiago, Pedro y Juan. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y así vivíamos todos, como enemigos de Dios. Realmente deseábamos que Dios no viviera o que no existiera. Y Juan repite esta verdad en el 2:15, primera de Juan 2:15, no améis al mundo, porque el que ama al mundo es un enemigo de Dios. Es más, el 2:15 dice que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque es un enemigo de Dios. Entonces, siendo enemigos de Dios, dice Juan, miren esta clase extraña de gran amor con que Dios nos ha amado. Por eso es antinatural. Realmente no lo merecíamos, ni siquiera lo esperábamos, mucho menos lo correspondíamos, incluso hasta lo ignorábamos. Una segunda característica de este amor es que, además de ser antinatural, es inesperado. Es inesperado. Realmente todas las personas saben de Dios. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y en el versículo 21 de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, ¿por qué es inesperado? Porque si todo mundo conoce a Dios, independientemente de que sea o no cristiano, y todo mundo conscientemente desobedece a Dios, por lo tanto, todo mundo sabe lo que le espera. Todo mundo sabe lo que le espera. Aún los incrédulos lo saben. Por eso tienen temor de la muerte. Como dice Hebreos 2:14, tienen temor de la muerte y están esclavizados de Satanás. No quieren morir, se quieren aferrar a este mundo. Todos los inventos, todas las tecnologías, todas las modas, no es otra cosa para aferrarte a este mundo, para no partir de este mundo. Todo lo que hacen las personas es para perpetuar su imagen, su memoria, sus hechos en este mundo. Así que ellos saben lo que les espera, saben que van a ir a una muerte y a un juicio eterno. Aún así, todavía dicen algunas personas, pues a ver cómo nos va. O bueno, pues hay que disfrutar esta vida mientras sea posible. Bueno, pues creo que Dios va a poner la balanza. Pero hay ahí una incertidumbre. Así que realmente nadie espera un amor de este calibre. Todos sabemos a dónde vamos sin Cristo, aún los incrédulos. Así que por eso es un amor inesperado. Entonces, es un amor antinatural, es un amor inesperado, es un amor, tercera característica, único. No tiene comparación porque es incondicional y es muy extraño. El Padre ama a los que son merecedores de su ira. Por consiguiente, es un amor único. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y ahí eso de hijos de ira se refiere a que somos merecedores de la ira de Dios. La única relación que teníamos con Dios antes de conocer a Cristo, antes de recibir este amor, era que Dios tenía el derecho y la obligación de vaciar su ira sobre nosotros. Esa es la única relación que tiene el incrédulo o el que no ha recibido este amor, que Dios le va a vaciar su ira sobre él mismo. Por consiguiente, es un amor antinatural, es un amor inesperado, es un amor único y como cuarta característica es un amor inmerecido. Siendo por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira, significa que conscientemente pecábamos y pecamos porque somos pecadores. Y es justo que Dios sea nuestro Padre de ira cuando no estamos con Cristo. Es justo que Dios descargue su ira contra nosotros cuando estamos separados de Cristo o no hemos recibido este amor de Dios. Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto es lo que merece todas las personas, ser destruidos por Dios. Dios no lo ha hecho porque está teniendo paciencia, pero eso es lo que merece toda persona. Por eso Juan dice, miren esta clase extraña, extraterrestre de amor, inmerecido, único, inesperado, antinatural.
Pero Juan añade una característica más. Lee por favor ahí otra vez. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál gran amor, cuál amor nos ha dado. Y esto significa que Dios no se reservó nada. Toda la capacidad que tiene Dios para amar, Él la entregó. La ha otorgado a sus elegidos. Dios decretó dar su amor y lo hizo de una manera absoluta cuando mandó a su Hijo a morir por nosotros, por los pecadores. Ustedes recuerdan el pasaje más sobresaliente de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fue un hecho histórico, completo, absoluto. Dio para que vivamos por medio de Él. Cristo también participó de la entrega voluntaria de este amor. Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Este es el amor del que está hablando Juan en el 3:1. Así que Juan está diciendo, admírense de esta clase de enorme amor antinatural, inesperado, único, inmerecido, que Dios Padre nos ha dado una vez y para siempre cuando envió a su Hijo Jesucristo. Esta misma verdad la repite Pablo en Romanos 8:32. Romanos 8:32, el que no escatimó, el que no reservó, el que no resguardó, el que no guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo expuso, lo dio, lo otorgó, quitó los derechos como Hijo y lo entregó simplemente por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este es el amor del que está hablando Juan en el 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos lo dio definitivamente. El Padre no reservó nada de su amor por su Hijo cuando lo envió. Lo vio como pecado, lo hizo pecado. Recibió la maldición. Este es el amor que el Padre nos ha dado de manera definitiva y completa. Ahora, ¿para qué nos ha dado este increíble amor el Padre? ¿Para qué nos ha dado este increíble amor? ¿Cuál es el efecto en nuestra vida de conocer este increíble amor? Y algunos creyentes cristianos a veces nos perdemos entre las grandes bendiciones que Dios nos promete cuando recibimos este amor. Por ejemplo, Primera de Juan, vamos a estar ahí en Primera de Juan 1:4. Algunas personas cristianas podrían pensar que este amor es para darnos un gozo completo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ese no es el propósito del amor de Dios. Alguien podría pensar en el versículo 7, Primera de Juan 1:7, para ser limpios de pecado y de maldad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ese no es el propósito por el cual Juan está hablando de este amor. Alguien más podría decir en el 2:1, para que Jesucristo interceda por nosotros ante el Padre. Pero no es eso. En el 2:25, alguien podría decir, la vida eterna, hermano. Pero Juan no se está refiriendo a la vida eterna tampoco aquí. En el 3:7, alguien podría decir, para que seamos justos. Pero Juan no se está refiriendo a eso todavía. En el 5:18 alguien podría decir, para ser liberados de Satanás, hermano, ¿qué te parece? Parece una buena opción, ¿no? Que Dios haya mandado su amor para ser liberados de Satanás. No. 5:18, ser liberados del poder de Satanás. Permanecer para siempre. 2:17, permanecer para siempre, se escucha bien. Vencer al mundo. En el 4:4, vencer al mundo y vencer a los anticristos y a los falsos maestros. Ser liberados del temor de la condenación eterna, 4:18. Y dice Juan, no, hermano. Todos estos beneficios, todas estas bendiciones realmente son para volvernos locos con cada una de ellas. Pero eso no es el propósito principal del amor de Dios. Todas esas son consecuencias de haber recibido este amor. Entonces, ¿quieres saber cuál es el propósito de este maravilloso amor? Y no quiero decir que todas estas bendiciones o todos estos estados que tenemos y que vamos a recibir
más plenamente cuando estemos en su presencia, sean despreciables. No te estoy diciendo eso. Sin duda que cada una de estas bendiciones son motivo de gran gozo, pero Juan dice ahí, repite por favor, vuelve a leer Juan, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para propósito, finalidad, que seamos llamados hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Este es el verdadero propósito. El amor de Dios cambia la relación que tenías con Dios. Eras un hijo de ira. Eso es lo único para lo que te podías acercar con Dios, para recibir su ira. Pero cuando recibes el amor de Dios Padre, la relación cambia y ahora eres un hijo de Dios. De ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. De tal manera que ahora puedes estar en la presencia del Dios que es luz. 1 de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Cuántos pecados va a haber en el cielo? Ninguno, porque no va a haber pecadores. ¿Tú eres pecador? ¿Vas a estar en el cielo? ¿Cómo lo sabes? Solo si has recibido este amor podrás estar en el cielo. Porque este amor es lo único que puede transformar tu relación con Dios y hacer que estés con Él. De ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. La Biblia habla de la amistad del cristiano con Dios, es verdad. La Biblia habla de la servidumbre del cristiano hacia Dios. Habla de que Dios nos ha conocido. Y todas estas relaciones son verdaderas. Pero Juan quiere destacar que el gran amor de Dios es suficiente, es total, es tan poderoso para convertirte no solamente en su amigo, no solamente en un conocido, no solamente en un esclavo, para convertirte nada más y nada menos en su propio hijo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa ser llamado hijo de Dios? Déjame contarte un poco de historia romana, de derecho romano, para que podamos comprender un poco más este texto. En aquel tiempo, hace algunos siglos, ¿verdad? Era necesario en el Imperio Romano, para adoptar a un hijo, que se extinguiera la patria potestad del adoptado. Es decir, que el hijo que iba a ser adoptado desapareciera toda relación con su padre de origen. Y esto tenía dos pasos para poder hacer esa transacción. El primer paso era, como lo acabo de decir, el rompimiento de la autoridad que mantenía el hijo con su padre natural. Para poder hacer este rompimiento con la autoridad del padre de origen, el adoptante, es decir, el padre que iba a adoptar, tenía que pagar al padre de origen cierta cantidad de dinero, que era simbólico, y lo tenía que hacer 3 veces, públicamente, por lo menos 5 testigos de buena reputación. Y después de haber pagado cierta cantidad de dinero, el padre de origen rechazaba a su hijo y quedaba libre de su autoridad o de su patria potestad. Y el segundo paso para adoptar era que el padre que adoptaba tenía que hacer pasar a este hijo a su autoridad, cobijarlo bajo su autoridad, pasarlo de la autoridad del viejo padre, ser libre y después meterlo bajo su autoridad. Y para hacer esto, una vez que el hijo era libre de su anterior familia, el que adoptaba reclamaba ante el juez o el magistrado, reclamaba tener la autoridad de su hijo. Y este reclamo lo hacía público, este reclamo lo hacía frente a testigos, y el padre adoptaba y reconocía y llamaba públicamente al adoptado como hijo propio. Cuando el juez otorgaba el reclamo, era aceptado en la nueva familia con todos los derechos y obligaciones de un hijo natural. Y es más, este proceso de adopción era tan serio en la cultura romana, era tan serio, bueno, en realidad en todas las culturas antiguas el tener un hijo es una cosa muy seria, que un hijo adoptado no podía ser dado en adopción ni vuelto a adoptar, ni podía ser ni podía ser otra vez adoptado, porque ya había recibido un padre. Aún después de la muerte, ese hijo iba a seguir siendo
hijo natural de quien lo adoptó. Era un procedimiento muy serio, de mucha extensión en el tiempo, y así queda registrado en la historia. Hijos que fueron adoptados aún se siguen considerando como hijos de quien los adoptó. Ahora, esta explicación se encuentra detrás de esta afirmación de la que dice Juan. El Padre Dios, pagando el precio con la sangre de su Hijo Jesucristo para liberarnos de la autoridad de Satanás y del pecado y unirnos eternamente a Él. Este es el procedimiento que tuvo que hacer Dios. Él pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano fue comprado para poder ser liberado de las garras de Satanás, para poder ser liberado de la esclavitud del pecado. Dios tuvo que pagar, y el precio fue la sangre de Jesucristo. Y fuimos liberados, y después fuimos adoptados. Primera de Juan 4:9-10. Primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí es cierto que los hijos de Dios tenemos gozo, que Cristo intercede por nosotros, que vencemos el pecado cuando estamos pegados a la Biblia, que tenemos vida eterna, que somos libres del temor y de Satanás, pero todas estas bendiciones son efectos de ser hijos de Dios. La verdadera esencia se encuentra en que Dios nos ha adoptado, nos ha integrado a la familia tripartita de Dios. Tuvo que pagar un alto precio para romper la autoridad que tenía sobre nosotros Satanás cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, eso es lo que tuvo que pagar Dios. ¿Y a dónde nos adoptó? ¿En dónde nos metió Dios? ¿En qué familia nos metió Dios? No nos metió con los ángeles, ellos son criaturas. Tampoco nos metió simplemente al cielo. Entonces, ¿cuál es la familia de Dios? Una vez que fuimos liberados del pecado y de Satanás, ¿a dónde nos adoptó? Y dice que somos sus hijos. Entendemos, es lógico que nos metió a su familia, a la familia de Dios. ¿No te has preguntado eso? ¿Quién es la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? En la eternidad, antes de la creación, ¿existía la familia de Dios? Existía la familia de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la familia de Dios. Y ahí es donde te metió Dios, en la Trinidad. La Trinidad se abrió. Dejó de ser tres personas, en cierto sentido, y metió a los cristianos. Esto es asombroso, ¿no es verdad? La eternidad, la Trinidad, el núcleo familiar e íntimo de Dios, ahora nos hace partícipes de esa Trinidad. El cristiano no es un ángel, ni es un hombre viviendo en el cielo, ahí caminando como si caminara por aquí por las calles. No es uno que tiene simplemente vida eterna, no es alguien que anda, que ha sido perdonado y como si hubiera recibido un asilo político. Bueno, pues ahí hay un lugarcito. No es un refugiado. Es la familia de Dios, viviendo en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Es como si la Trinidad se hubiera abierto y ha pagado el precio y ahora eres cristiano, cristiana, un hijo de Dios. Cristo reconoce eso. Hebreos 2:12. Hebreos 2:12. Está hablando Cristo y diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo vino a anunciar el evangelio a sus hermanos. No se trata simplemente de vivir para siempre. No se trata simplemente de no tener pecado, de no ser influenciados por Satanás, de no tener temor a la muerte. Los ángeles tienen esas características, ¿no es verdad? Los ángeles viven para siempre, no tienen temor a la muerte, no tienen pecado, no son influenciados por Satanás. Pero no eres un ángel. El cristiano no es un ángel.
Podemos decir con plena convicción que el mismo amor con que el Padre ama a Cristo es el mismo amor con que ama a cada uno de sus hijos. Y no quiero que me malentiendas con esto. La Trinidad en realidad sigue siendo la Trinidad. La Trinidad en realidad no necesita de los hombres para poder estar completa y feliz. Cristo no necesita en realidad más hermanitos para poder jugar o para poder estar feliz con ellos. Aún antes de la creación del hombre, la Trinidad es completa y es plena. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Ahora pues, está hablando aquí el Señor Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y escucha esto, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que vivieran los cristianos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo vivían en perfecta armonía, con perfecta paz, con perfecto gozo, con perfecta satisfacción en la gloria. La Trinidad no necesita de los cristianos. Hechos 17, 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En realidad Dios no nos necesita. Dios no necesitaba salvarnos. Dios no necesitaba integrarnos a su familia. Dios no necesitaba adoptarnos como hijo porque tuviese el deseo, la necesidad de tener más hijos. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esto? Que si Dios estaba completamente feliz en la Trinidad, eso hace todavía más sorprendente y extraordinario este amor. Porque sin tener ninguna necesidad, siendo plenamente feliz, satisfecho en armonía perfecto con el Hijo y con el Espíritu Santo, aún estando en una familia eterna perfecta, decidió darnos su amor, decidió abrir la Trinidad. ¿Quién estaría dispuesto a matar a un miembro de su familia perfecta para integrar a un enemigo? Tú no tienes una familia perfecta. ¿Podrías matar a alguien? ¿Dar a alguien de tu familia para que se integre a alguien que te odia? Nadie. Pero todavía es más imposible que esto sucediera cuando esa familia vive feliz, gozándose unos a otros. El padre no necesitaba más hijos. Cristo le es suficiente como hijo. El Padre se regocijaba con Cristo. Por eso dice Juan, miren este gran y extraño amor, antinatural, inesperado, único, inmerecido, completo amor, para que seamos reconocidos por el Padre como uno de sus hijos, como si viera en nosotros al propio Jesucristo. Esto es tremendo, hermanos. Esto es de gran ánimo para nuestra vida. Y esto en verdad es el propósito del amor de Dios. Hacernos hijos de primera categoría. Hacernos hijos de primera categoría. Semejantes a Cristo, perfectos en santidad, en obediencia, que Dios se complazca en nosotros. Por eso dice Juan en el 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha eso, seremos semejantes a Él. Ese es el propósito del amor, tener hijos, pero no hijos bastardos, hijos de primera calidad, de primera categoría, de primer nivel, con la misma calidad espiritual, moral, de obediencia, de devoción a Cristo. Juan dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y esto no significa que los hombres incrédulos no sepan del amor de Dios. Ellos saben del amor del Padre, pero no responden a ese amor. Lo rechazan. Sin embargo, en la afirmación de Juan, escucha esto, ahí cuando dice, por eso el mundo no nos conoce. En esa afirmación, ¿quién sí nos conoce? Si el mundo no conoce a Dios, 1 Corintios 2:10, el mundo no lo puede conocer. Pero dice aquí que el mundo no conoce a los hijos de Dios porque no conocen a Dios. Entonces, ¿quién sí conoce a los hijos de Dios?
El propio Dios, nuestro propio Padre. No solamente firmó, bueno, está bien, lo voy a adoptar, le doy mi apellido. Él proclamó, Él dijo, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Esas palabras que Cristo recibió, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, Cristo fue el primero en recibirlas. Pero cada uno de los cristianos recibirá esas palabras de Dios Padre. Dios Padre proclamando que somos sus hijos, no solamente firmando el contrato, no solamente mandando a su hijo, sino llamándonos, gritando en el universo. Cada uno de los cristianos recibiremos galardones y gloria de parte de Dios, según Romanos 2, 7 y 10. Ahora, ¿cómo te afecta esto, hermano? ¿Cómo afecta conocer esta clase de amor en tu vida? 3 maneras en cómo te afecta esta clase de amor. Primero, tienes este firme cimiento al saber que Dios no permitirá que ninguno de sus hijos se pierda. Si Dios ha entregado este gran amor, si Dios ha proclamado ante sí mismo, ante sus ángeles y ante toda la creación que somos sus hijos, Él no permitirá que ni uno de sus hijos se pierda. Dios cuida de sus amados ahora que nos ha integrado a su familia y defenderá a capa y espada a los que son suyos. No te dejará caer, no te desamparará, no permitirá que nada que no sea para tu bien te suceda. Porque el Señor mismo está declarando, este es mi hijo, esta es mi hija. Romanos 8:35, ustedes conocen el versículo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Has vivido con algo de eso? ¿Has tenido dificultades económicas? ¿La familia te persigue? ¿Has tenido peligro cuando te van a asaltar? ¿Has tenido el peligro, la incertidumbre de que te van a quitar el trabajo, vas a perder la casa, vas a perder a un ser querido, a tu propia familia? Nada de eso te puede separar del amor de Dios. ¿Entiendes que ahora como hijo de Dios, Él no se limitará en sus bendiciones, en la vida eterna que te ha otorgado? ¿Entiendes que por ser hijo de Dios, Satanás entonces sí no puede tocarte? Porque eres hijo de Dios, no por otra cosa, sino porque eres hijo de Dios. Que por ese motivo no tendrás temor a la condenación eterna. ¿Entiendes que ahora formas parte de la familia tripartita de Dios? Que ninguna dificultad debe apagar tu confianza y tu gozo en Dios. ¿No despierta este entendimiento una gratitud, una adoración a tu Padre, por lo tanto? ¿No crees que la mejor manera de agradecer este tremendo amor a tu Padre es con obediencia fiel, hermano? Hermana, ¿dónde estés? Número 2, ¿cómo te afecta conocer este amor en tu vida? Nos afecta en tener la certeza que somos hijos de Dios. Tener la certeza que somos hijos de Dios. Es posible que sepas si has recibido este amor. Es posible que tú lo sepas ahorita. Es posible que tengas la convicción, la certeza, soy hijo de Dios. Soy eterno. Voy al cielo si me muero en este instante. ¿Cómo lo puedes saber? Esto es muy importante. Muchos de nosotros podemos pensar que recibir el amor de Dios es saber mucho de la Biblia, es estudiar diligentemente. Es más, si estudiásemos diligentemente, esforzadamente, podríamos llegar a tener un conocimiento similar al del pastor MacArthur, al de Calvino, al de Spurgeon o al de los grandes hombres. Pero a diferencia de ellos podríamos no ser hijos de Dios. Podemos tener mucho conocimiento de la santidad de Dios, escuchar muchos sermones, leer muchos libros, escuchar la Biblia en audio. Podríamos tener pleno conocimiento de cómo orar, de dar ofrenda. Podríamos saber plenamente de cómo actúa un joven creyente, de cómo debe de actuar un anciano, de cómo deben de actuar las mujeres casadas, de cómo debería de ser un cristiano feliz. Podríamos saber de cómo compartir el evangelio. Y realmente con todo este conocimiento no cabría duda que pudiéramos emplearlo para poder animar a los débiles en la fe, para poder hablar en funerales, para poder dar un consejo equilibrado sobre algún problema. Y junto con este servicio a los hermanos, realmente también
Habría personas que estarían reconociendo nuestro estudio, tendríamos una reputación frente a los hermanos, se nos puede incluso llegar a considerar como líderes, pero podríamos apenas conocer a Dios o aún, en el peor de los casos, ni siquiera ser hijos de Dios. Y no digo esto para que dejes de estudiar o dejes de ministrar a los hermanos. De ninguna manera. Estas cosas son frutos de un verdadero hijo de Dios, pero también pueden ser falsificadas por alguien que se está engañando o alguien que quiere engañar. Como lo dice Primera de Juan 1:7, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede ser que alguien vive esta realidad, que se esté engañando o que esté engañando a alguien más y aún así tener todas estas evidencias. Entonces, déjame ponerte esto más claro. La vida del cristiano realmente no es de color de rosa. El mundo no nos conoce, como dice el 3:1, y esto significa que nos va a estar aborreciendo, nos va a rechazar, nos va a traicionar. Hay sufrimiento, hay burlas, hay presión, hay chantaje, mentiras, trampas, corrupción contra los hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios, escucha, esta es la prueba que te estoy buscando. Esto es lo que quiero que llegues al fondo de tu pensamiento. El Hijo de Dios puede saber si tiene este amor cuando lo ha experimentado. Cuando lo ha experimentado. ¿Tú has experimentado este amor? ¿Te está guiando realmente este amor? ¿Realmente estás descansando en este amor? ¿Vas a recibir golpes? ¿Te van a tirar de todo? Pero el cristiano que conoce este amor y que lo ha recibido y sabe que nadie lo puede separar de este amor, confía plenamente en esta realidad. Viene un problema, que venga, sé que todo es para mi bien. Viene gozo, gloria a Dios, gracias Señor por esta bendición. Viene una dificultad en tu trabajo, adelante, sé que esto me lo está mandando Dios por alguna situación. Esto es obra de Dios y vivimos confiadamente en ese amor. ¿Cuál es el último problema que has tenido? Todos han tenido un problema. ¿Diste gracias a Dios? ¿Confiaste plenamente en Dios en ese momento? ¿O buscaste echarle la culpa a alguien? ¿O buscaste, no, eso me salió mal la cosa? ¿Has vivido ese amor realmente o solamente lo sabes y no lo conoces? Romanos 8:38 al 39. Puedes decir con el apóstol, apedreado, muerto, dado por muerto porque ya estaba muy golpeado, naufragado, humillado. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del ¿qué? Amor de Dios. ¿Sabes por qué decía Pablo eso? Porque lo vivía, lo experimentaba. Cada día era una nueva reafirmación de ese amor que había recibido de Dios Padre. No simplemente lo enseñaba, lo disfrutaba. ¿Has experimentado esto? ¿Has vivido en dependencia de este amor? Cada día lo ves como una confirmación de este gran amor que Dios te ha otorgado. Esto te sostiene, esto te hace sonreír cuando estás tirado. Es como un hijo natural. Un hijo natural, ¿a quién va a reconocer como padre? ¿Al que le dio el apellido o a quien lo ha protegido y lo ha guiado aún sin tener apellido? ¿A quién? A quien lo ha protegido y lo ha guiado. De la misma manera, tú vas a reconocer a tu Padre cuando te fíes de su dependencia, de su poder, de su amor y te dejes guiar por Él. Así es. Esa es la familia, ese es el diseño de Dios. Sin duda,
que el vivir el amor de Dios no puede dejarte pasivo, por consiguiente, no puede dejarte pasivo. Conocer y vivir el amor de Dios debe de impulsarte a honrar a tu Padre, debe de llevarte cada día a una consagración más profunda, más sincera delante de Dios, debe de despertar en ti una fuerte dependencia de Dios, una confianza firme ante las dificultades, un anhelo de hablar de ese amor a las personas, una adoración con tu vida a Dios, un servicio a tus hermanos. ¿No es verdad eso? Revisa, por favor. Esto no es para el de al lado. Tercer implicación de conocer este amor. Tercer implicación de conocer este amor. Pero hay un efecto, hermano, esto es tremendo. Realmente esto me llena de mucho gozo. Porque observa esto, por favor. Hay un tercer efecto todavía más alentador de vivir como hijos de Dios, de conocer este amor. La esperanza de que con el regreso de Cristo seremos unidos a nuestro Padre, quien ama a sus hijos con un amor inmensurable. Y solo para darte una pizca de lo que está diciendo Juan y por qué dice, miren esta clase extraordinaria de amor. Efesios 2, 6 al 7. Efesios 2, 6 al 7. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Puedes entender esto, hermano? Lo que está diciendo es que si el Hijo de Dios en este mundo vive el amor de Dios y disfruta de las bendiciones, vive confiadamente, disfrutando el amor diariamente que Dios ha dado, eso no solamente lo sostiene. El Hijo de Dios también se sostiene por lo que le espera cuando Cristo regrese. ¿Y qué le espera? Siglo tras siglo tras siglo. ¿Cuántos años tienes, hermano? Ay, no me digas. No se compara a eso, no vives ni un siglo, ¿verdad? Y aquí está hablando en plural, siglo tras siglo tras siglo tras siglo, vienen y abundan más y cada día nuevas bendiciones inimaginables. Y viene una bendición y la que sigue es superior a la que has recibido, y la que sigue es superior a la que has recibido, y es nueva, y diariamente, cada instante hay bendición tras bendición. Riqueza de la gracia de su bondad para con nosotros. Eso es lo que espera un hijo de Dios cuando Cristo regrese. Esto es tremendamente fabuloso, hermanos, y por eso dice aquí Juan, miren este gran amor. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar sentado. Esto realmente debe de levantarte, cristiano. Debe de llenar tus venas de energía, de una sangre espiritual, que debes de vivir la vida cristiana como si fuese el último día, disfrutando el amor de Dios. Que venga la traición, que venga la burla, que venga el problema, que venga la falta de dinero. Sé que este es el amor que Dios me ha dado. ¿No es verdad, hermano? Este es el amor que hemos recibido de Dios. Así que hoy, si eres un hijo de Dios y has comprendido parte de lo que significa este amor y lo reconoces como parte de tu vida, no puedes quedarte sentado, no puedes quedarte callado con los brazos cruzados. Ve por favor a Primera de Pedro. Capítulo 4. Esto es lo menos que podemos hacer por recibir este amor. Primera de Pedro 4, 3 al 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero basta ya el tiempo, hermano. Ya es suficiente.
Se terminó en tu vida si has recibido este amor. Ahora, levanta la cabeza. Atraviesa la adversidad con gozo. Dile a la falta de dinero, estoy satisfecho. Dile a la vanidad que es mejor lo que te ofrece el cielo. Sé fiel a tu Padre para con Cristo. Manifiéstate como un verdadero hijo de Dios, sin vergüenza, con fidelidad, obedeciendo a Dios. El verdadero extraterrestre en este mundo debes de ser tú, por este extraño amor que has recibido. Amén, hermanos. Vamos a orar.